Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia, a los que estáis aquí, a los que estáis por internet, también bienvenidos a todos. Es un honor y un privilegio tener aquí a la hermana Gopi. Además no estaba previsto, pero ya que teníamos conferencia en el día de hoy y que ella estaba aquí, pues nos pareció lo más oportuno que la pudierais conocer. Por algo que nos ha dicho esta mañana, cuando tenía solo 2 añitos, sus papás ya meditaban. Entonces, toda su vida de experiencia de meditación y terminó sus estudios y actualmente está viajando por todo el mundo, dando conferencias y sobre todo desde joven se involucró más en hacer que los jóvenes meditaran también. Entonces tiene mucha experiencia en temas de jóvenes, pero con líderes de la comunidad, de cualquier tipo, en cualquier lugar, o sea, una persona con una amplia experiencia, pero sobre todo lo que yo diría es una persona muy jovial, muy entrañable, muy cercana y una amiga. La verdad es que nos conocemos desde hace mucho y hemos tenido diferentes oportunidades de compartir. Así que está hoy aquí y mañana se va a Francia. Iván nos va a hablar de los pensamientos que crean realidades. Los pensamientos crean realidades. Así que, Gopi. So I'll begin with the traditional greeting of the Brahmakumaris, Om Shanti. Voy a empezar con el saludo tradicional en Brahmakumaris, Om Shanti. It's a very important place to begin. Y es un espacio, un lugar muy importante desde el que empezar. Because all creation of thought begins with pure feeling. Porque toda creación de pensamiento inicia con un sentimiento. And so when we open up a space inside our hearts for pure feelings, Cuando abrimos un espacio en nuestro corazón para los sentimientos puros, then from that space, very beautiful thoughts can emerge. desde ese espacio pensamientos muy puros pueden emerger. Thoughts that nourish us, Pensamientos que nos nutren, thoughts that energize us. pensamientos que nos energetizan. This is what my 35 years plus of meditation has taught me. Esto es lo que me ha enseñado a mí estos 35 años y pico que llevo meditando. Is to learn to go beyond the thought to the space of pure feelings inside the soul. Es ir más allá del pensamiento y llegar al espacio del sentimiento puro que hay en el alma. And this space of pure feelings is cultivated when I'm able to bring silence into my life. Este espacio de sentimientos puros es accesible cuando creo silencio en mi mente. I suppose we live in a world of such sensory stimulation, Vivimos en un mundo de tantas sensaciones estimulantes and that sensory stimulation brings it in so much data and information. y tanta estimulación nos trae muchos datos e información. And so as a result, the intellect is working overtime. Y como resultado el intelecto está trabajando siempre, Because now there are so many more choices we have to make. porque ahora tenemos muchas más elecciones que tomar. Yeah, facilities have increased, and along with that, choices increased. Han aumentado las facilidades y al mismo tiempo han aumentado las opciones también que tenemos. And according to surveys on stress, apparently the greatest source of stress comes from too much choice. Y hay estudios que hablan sobre el estrés, dicen que la mayor parte de estrés que tenemos es debido a tener demasiadas opciones o elecciones. It creates something that they call in the world brain fatigue. Crea lo que se llama fatiga cerebral, Because when you're having to think about what you want and there's choices, it's activating frontal cortex of your brain. porque cuando estás pensando qué es lo que debería de estar haciendo, todo esto activa el córtex frontal del cerebro And that's very, very energy consuming. y eso consume mucha energía. And so if you have too many choices and variety, after a while you experience something called decision fatigue. Si tienes muchas elecciones y posibilidades, entonces esto genera fatiga. Yeah? Have you all had that experience? at some ¿Habéis point? tenido todos esta experiencia en algún momento? Yeah, sure. Seguro que Then we sí. have another kind of thought
I mean, just in terms of choice, I was remembering this story where I met a person who owned a very traditional ice cream business in Italy. Hablando de elecciones o de opciones, me estoy acordando de una persona en Italia que tenía un negocio de helados. And he was telling me life is so stressful now, and he sells ice cream. Y me decía, la vida es tan estresante y vende helados. I said, really? How? Y le dije, ¿así? ¿Y por qué? And he said, well, 40 years ago, when I was a little boy, we only had 3 varieties of flavors. Hace 40 años, cuando yo era un niño, teníamos solo 3 variedades de sabores. He says chocolate, strawberry, and vanilla. Chocolate, fresa y vainilla. So people had to buy one of the 3. Y entonces la gente tenía que comprar uno de los 3 que teníamos. But he says, now I have to compete with the shop next door that has 36 varieties. Pero entonces ahora tengo que competir con la tienda que está al lado que venden 36 variedades diferentes. And when people come in, it takes them such a long time to choose which ice cream they want. Y entonces cuando llega la gente, tengo que dedicar tiempo ahí esperando para que elijan qué es lo que quieren. And he said sometimes they find something and sometimes they give up and they leave. Y a veces sí encuentran algo a su elección y otras veces simplemente se van. He says too much choice is bad for business. Y dijo, demasiada elección, opciones, es malo para el negocio. So, that's an example, Este es un ejemplo, a microcosm of what we experience in our daily lives. el microcosmos de lo que experimentamos en el día a día. So there's something about simplifying our lives Y hay algo que es lo que se llama simplificar nuestra so vida, that we don't put ourselves under any more mental stress than necessary. para que ya no tengamos más estrés mental innecesario. Yeah. Unfortunately, we do live in a world that's trying to sell us something all the time. Y vivimos en un mundo donde siempre algo se nos está vendiendo, se nos está ofreciendo algo Have you ever siempre. been shopping and they've got something for sale and you think, oh, that's a good deal? Y seguro que os ha pasado esto, vais a comprar y venden algo y dices, ah, mira, esto está bien, But you don't really need it. pero no lo necesitas en realidad. Yeah, but you buy it anyway because it's a good deal. Pero lo compras porque está en oferta And then you leave it in your house y lo dejas en casa and it's unused. y no sirve para nada. Yeah, that's what happens. Eso es lo que So sucede. we're not disciplined enough with our needs. No somos disciplinados en nuestras necesidades. We feed our wants. We feed our wants. Alimentamos lo que queremos We feed our eyes. y alimentamos nuestros ojos. But actually what the soul needs at a very deep level is something very simple. Pero lo que necesita el alma en profundidad es algo muy sencillo. And for me, a very simple discipline that I've kept Para for mí, myself, una disciplina muy sencilla que he mantenido no matter how tempting something may be, es que no importa cuán tentador pueda llegar a ser algo, I just have to ask myself the question, do I need that? me pregunto, ¿lo necesito? And if it's no, I don't look at it again. Y si es que no, ya no lo vuelvo a mirar. And that kind of discipline has saved me a lot of time, Y esta disciplina me ha hecho ahorrar mucho tiempo, money, dinero and energy. y energía. Right? So there's something about our lives that we do have to look at. Hay algo en nuestras vidas que tenemos que revisar. It's not a complicated thing to be simple. No es algo complicado ser sencillo. You just have to want to love your mind enough Solo tienes que amar tu mente lo suficiente so you don't put that extra stress on your mind. para que no le añadas estrés extra. Right? Then there's another part of our thinking Y luego hay otra forma también en nuestro pensar that is pre-programmed. que está preprogramado. Yeah? And pre-programmed thinking is linked to our belief system. El pensamiento preprogramado está conectado con nuestro sistema de creencias. Right? According to scientific studies, when there's default or pre-programmed thinking, it activates the back of the brain called the basal ganglia. De acuerdo a estudios científicos, cuando tenemos pensamientos preprogramados o pensamientos por defecto, esto activa nuestra parte del cerebro que está por detrás, no recuerdo el So what nombre. happens is that when we experience too much thinking and stress and we don't want to think anymore, we go back to our default programming.
Y lo que ocurre es que cuando tenemos demasiados pensamientos y nos cansamos de pensar, regresamos a los pensamientos preprogramados, And these are thoughts that you're not even consciously aware of. que son los pensamientos de los que ni siquiera eres consciente, Because they're very, very deeply linked to your beliefs. porque están muy profundamente conectados con tus creencias. And beliefs are not necessarily who you are originally. Y las creencias no necesariamente son lo que tú eres originalmente. They are experiences that you have collected over the years. Son experiencias que has ido recolectando a lo largo de los años, Of repeated experiences. experiencias repetitivas. Let's say things that you ate commonly when you were a child. Digamos, cosas que comiste cuando eras niño, Places you visited regularly when you were a child. lugares que visitaste con frecuencia cuando eras niño. Yeah, you go to the temple or the church every Sunday or every day. Vas as a al child. templo o a la iglesia cada domingo, ibas cuando eras niño al templo o a la iglesia cada domingo. So these experiences that get stored as a result of patterns of behavior that are influenced by our culture, religion, family. Y todas estas creencias se han convertido en patrones determinados por nuestra religión, nuestra familia. They create beliefs, subtle belief systems inside. Han creado sistemas de creencias en nuestro interior. Yeah. I remember I grew up in Africa. Yo crecí en África, And in Kenya, I was born in Kenya, in Mombasa, just on the coast of East Africa. nací en Kenia, en Mombasa, que está en la costa este de África, And there was a big Shiva temple y allí había un templo de Shiva muy grande, just outside the town. justo a las afueras de la ciudad. And my grandmother would always say to us, we have to go there every Thursday and every Sunday. Y nuestra abuela siempre nos decía, tenéis que ir ahí cada jueves y cada domingo. And so we would just follow her, and she would do the round of the temple and worship and whatever. It didn't make sense, but that's what we would do. Y la seguíamos y ella hacía lo típico que es rodear al templo y la seguíamos. No tenía ningún sentido para nosotros, pero lo hacíamos. And then you just grow up doing that. Y entonces creces haciendo eso. Yeah? And you know, at some point when you stop doing that, it feels a bit strange. Y en algún momento, cuando dejas de hacer lo que siempre hiciste tradicionalmente, te sientes un poco extraño. I remember the first time when I questioned, is it necessary to go? Recuerdo la primera vez que me hice la pregunta, ¿hace falta ir allá? But it wasn't difficult, it was hard to let go because it had been such an integral part of my childhood. Pero era difícil dejar de ir porque había sido algo tan firme en mi infancia. So we have beliefs in us like this Te- that are inherited. Tenemos creencias así que hemos heredado. And so our pre-programming is not always clean. Y entonces nuestro programa no siempre está limpio. We have habits that are self-limiting Tenemos hábitos que son autolimitantes or self-sabotaging. o que nos saboteamos a nosotros mismos. So how do we change those? ¿Y cómo lo cambiamos? First, how do we see those? Y en primer lugar, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Forget the place of transforming them, but just even recognizing them. Y ya olvidamos incluso de transformar eso, al menos ¿cómo lo puedo reconocer? Now, within the field of spirituality, En el campo de la espiritualidad, it's very, very important that to elevate the consciousness. es muy importante elevar la conciencia. If you want to see what is not elevated, Si quieres ver lo que no es elevado, what is base, lo que está así en la base, you have to elevate your consciousness. para poder ver lo que está en la base tienes que elevar tu conciencia. You don't go into that to see it. No vas allá abajo para ver lo que está allá. Otherwise, you get lost in it. De lo contrario, te pierdes en eso. Think about when you've had to think about a weakness of yours. Pensad en algún momento en el que hayáis tenido que pensar sobre alguna debilidad vuestra. You start analyzing your weakness. Empiezas a analizar tu debilidad You go into it, you go into the past, y entras en eso y vas al pasado and immediately you'll start to feel weakness in your system. e inmediatamente te empiezas a sentir débil. Because the quality of your thought weakens.
porque la calidad de tu pensamiento te debilita And then you feel guilty about what you are inside. y te sientes culpable por cómo eres por dentro. And you're locked in this vicious cycle of weak energy and weak thoughts. Y te quedas encerrado en ese ciclo de pensamiento débil y pensamientos débiles And you don't know how to change. y no sabes cómo cambiarlo. And so when we start to practice meditation, Cuando empezamos a practicar meditación, there is a place that we visit very deep inside us hay un lugar al que accedemos muy profundo en nuestro interior, that is beyond belief, que está más allá de la creencia, beyond our talents, más allá de nuestros talentos, beyond our abilities, más allá de nuestras habilidades, beyond our skill, más allá de nuestros talentos, beyond our facades. más allá de nuestra fachada. And that's the spiritual self. Y ese es el ser espiritual. And that core of ourselves is eternal. Y ese núcleo, ese centro del ser es eterno. And it's a very, very beautiful place to be. Y es un espacio muy, muy, muy hermoso donde estar. When you visit that place, you feel like you have come home. Cuando visitas ese espacio, sientes que has llegado a casa, You've come home to your real self. que has llegado a casa, que has llegado a tu ser auténtico. And from that place, you can then accept all the other parts of yourself. Y desde ese espacio puedes aceptar todas las otras partes de tu ser. Now you have to anchor yourself in what is original and eternal. Tienes que anclarte en lo que es original y eterno para ti, Before you can accept what is limited and transient about yourself. antes de poder aceptar lo que es transitorio. And the more you practice meditation, Y cuanto más practicas meditación, the stronger your foundation of self-respect becomes. más se fortalece la base de tu autorrespeto, Because suddenly your self-respect isn't based on any facades, porque el autorrespeto no se basa en la fachada, but you have the capacity to be comfortable with yourself. sino que te sientes cómodo de sentirte bien contigo mismo. And that's a beautiful gift to give yourself. Y esto es un regalo precioso que te puedes dar, Because, you know, changing thoughts is a symptom. cambiar pensamientos es un síntoma. So when you're trying to change thoughts, you're dealing with a symptom. Cuando estás intentando cambiar pensamientos, estás tratando con el síntoma. It's like cutting off branches, but another branch grows somewhere else. Es como cortar una rama por un lado, pero te sale otra por otro. Because at the depth of thinking is feeling, energy. Porque en la profundidad del pensamiento está el sentimiento, la energía. And unless you change the quality of that energy, Y a no ser que cambies la cualidad de esa energía, the quality of your thinking won't change. la cualidad de tu pensamiento no va a cambiar. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? And so what we're fundamentally talking about is really at the core changing my relationship with myself. De lo que estamos hablando es, en profundidad, cambiar la calidad, la cualidad de mí mismo. Very, very deeply. Muy, muy You profundamente. know, when you sit quietly by yourself Cuando os sentáis en silencio, solos, and examine your relationship with yourself, y revisáis la relación que tenéis con vosotros mismos, how do you feel about yourself? ¿cómo os sentís con vosotros? Así de sencillo. Is there distaste? Quizás hay desagrado, Is there appreciation? hay apreciación, Is there anger? hay ira, Is there love? hay amor, Because your whole life experience is based on how you feel about yourself. porque toda la experiencia de vuestra vida tiene que ver en cómo os sentís con vosotros mismos. Now, we always look for that person that will make us feel good. Siempre buscamos esa persona que nos haga sentir bien, And yet, they're only ever temporary in our lives. pero todo eso es temporal en nuestra vida. So for me, meditation has been a powerful tool to be able to reconcile that relationship with myself. Para mí la meditación ha sido una herramienta muy poderosa para reconciliarme conmigo misma, To come to a place of deep peace.
para llegar a un espacio de paz profunda. And being peaceful doesn't mean you're necessarily perfect. Y ser pacífico no necesariamente significa que seas perfecto, But you're very, very comfortable in your skin. pero sí que te sientes muy, muy, muy cómodo. And you know, from that place of peace, so much beauty can emerge. Y desde ese espacio de paz emerge tanta belleza. So, what meditation provides is a space for introversion and examination. Lo que ofrece la meditación es el espacio para la introversión y la revisión. And you know, very simply, giving attention to yourself. Y de una forma muy sencilla prestarte atención. Imagine you had a baby Imaginad que tenéis un bebé and you just neglected that baby. y niegas a ese bebé. What would that baby do? ¿Qué hará ese bebé? No lo cuidas, ¿no? ¿Qué hará ese What would that bebé? baby do? It'd be crying, Va a because llorar. it'll scream, Va a gritar because it's trying to get your attention, porque intenta llamar tu atención. right? So when you start feeling your mind is screaming at you because the soul is saying, give me attention. Cuando empiezas a ver que la mente está gritando es porque el alma necesita atención. And you know, it is an aspect of discipline to be able to make time for yourself Y tiene que ver con la disciplina de crear tiempo para estar contigo, so that we can look after this little baby here. para que podamos cuidar de este bebé que está ahí. And we, as human beings, we have this function and ability. Y como seres humanos tenemos esta función, esta habilidad. You know, I mean, spending a lot of time in Africa and India, I used to watch these mothers carrying their babies and doing everything. Viviendo tantos años en África y también en India, he visto como las madres llevaban siempre a sus niños a cuestas, Sweeping the floor, cooking, going shopping, going walking. barriendo el suelo, fregando, cocinando, yendo a comprar, siempre con el bebé. But at no point did they, whilst they're cooking, drop the baby En ningún momento cocinando soltaban al bebé, and say, I forgot I was holding a baby. I Dice- got caught up in the cooking. diciendo, ay mira, estaba tan atareada en el cocinar que me olvidé del bebé. No, No, absolutely not. They have the ability to give attention to both things. tienen la habilidad de prestar atención a ambas cosas. So it's the same thing. When I'm involved in activity, I'm keeping an eye on myself. Es lo mismo, mientras que estoy en la actividad sigo teniendo un ojo encima, Yeah, I'm always looking after this little baby as I'm doing something else. cuidando siempre de este bebé mientras que sigo haciendo lo I demás. don't lose sight of this baby Y no le pierdo de vista al bebé, and get lost in the activity. quedándome absorto en la actividad, Yeah, because then the baby will scream. porque si no el bebé gritará. So it's very simple. Es muy sencillo. It is an act of giving myself attention Se trata de darme atención so that soul can become peaceful. para que el alma se pueda sentir pacífica. Now, there is an aspect of thought management that we do have to learn. Pero sí tenemos que aprender cómo manejar nuestros pensamientos. Because, you know, when we talk about the types of thoughts we have, Cuando hablamos de los tipos de pensamientos que tenemos, essentially they fall into 4 categories. los dividimos en 4 categorías esenciales. Yeah? The first category is very simple. La primera categoría es muy sencilla, They're just downright negative. los pensamientos negativos. You know what negative thoughts are like, right? Y ya sabéis lo que son los pensamientos negativos, You've all ¿verdad? had experience of that, haven't you? Los habéis experimentado, ¿verdad? So what's a negative thought? Entonces, ¿qué es un pensamiento negativo? Juzgar, criticar. Like criticizing, Critical, judging, judging, what else? ¿qué más? Sufrimiento. Suffering, connecting with suffering. Suffering, what else? ¿Qué más? Gastar energía. To spend energy. Thoughts that spend energy, they are negative. Yeah, they take a lot of energy. They Yes. make you lose energy. Te hacen perder energía. Que algo malo va a ocurrir. To think that something bad is going to happen. Yeah, to have Pensar like que algo a- malo va a ocurrir. Yeah, like, how do you, there's a word in English, it's, I can't remember the word, but it's almost like to predict the worst. Hay una expresión en inglés que es predecir lo peor. But you know, angry thoughts, Pensamientos de ira, revengeful, de revancha, jealousy, de celos, right? Greedy. de avaricia. You know, things, the quality of negative thoughts
is actually very weak. La calidad del pensamiento negativo es muy débil. That's why when negative thoughts come, they come like a tsunami. Por esto cuando vienen pensamientos negativos vienen como un tsunami, Because you need lots of them to make an impact. porque necesitas muchos para crear un impacto. When something is weak, it acts in quantity. Cuando algo es débil, tienes que poner más. When something is quality, you just need a drop. Cuando algo es de calidad, necesitas solo una So gota. positive thought is a qualitative thought. That's why only a drop works. El pensamiento positivo es pensamiento de calidad, por esto una gota basta. But when you watch with negative thoughts, Pero en cambio, si observas los pensamientos if negativos, you even let one in through the door, si dejas que entre, aunque sea solo uno, big tsunami will follow. le va a seguir un gran tsunami. And you know what? You will have noticed yourself that there is always a little space before that thought comes. Y habréis observado que siempre hay un pequeño espacio antes de que entre ese pensamiento. And sometimes you consciously let that weak thought come in. Y hay veces que conscientemente dejas que entre ese pensamiento débil. And then when they start coming in like a tsunami, you have no choice but to follow the domino effect. Y entonces cuando entra ese tsunami ya no tienes más opción que simplemente seguir ese efecto dominó. And then this is when Murphy's law comes into effect. Y ahí es cuando empieza a actuar la ley de Murphy. What has gone wrong will go wrong, has to go wrong, must go wrong. Lo que ha ido mal, tiene que ir mal, tiene que suceder mal, tiene que ir mal, todo mal. Because you tipped the dominoes in that direction. Porque entonces le das al dominó en esa dirección. Okay? And then you end up believing the expansion of the thoughts you've created. Y terminas creyéndote la expansión de pensamientos que tú mismo has creado. Because there's so many of them that they become your reality. Porque hay tantos que esos se convierten en tu realidad. You know how we tend to exaggerate the truth a little bit sometimes? ¿Sabéis cómo a veces intentamos exagerar un poco la verdad? That's what a lot of negative thoughts do. Eso es lo que hacen muchos pensamientos negativos. Yeah, they make us sensationalize someone's weakness, for example. Te hacen sensacionalizar, a crear así como sensación del pensamiento negativo de alguien. And then we're forced to believe that reality. Y entonces te sientes forzado a creer en esa realidad. Our ego protects it. Nuestro ego lo protege. It is very difficult to come out of that web. Es muy difícil salir de esa telaraña. So my advice is Mi- stretch that little moment before that thought comes. Mi consejo es expandir un poco ese espacio que hay antes de que entre ese pensamiento. Put a stop sign to the thought. Put a stop sign to the thought. Poned un signo de stop a ese pensamiento No entry. para que no entre. Because once it enters, you're finished. Porque una vez que entra ya You have to go a long way around, a lot of healing, a lot of pain and suffering before you Entonces- come back to the right track. antes de volver al camino correcto tienes que pasar por mucho sufrimiento y pasar por mucho proceso de sanación antes de volver. Then there's another category of thoughts Y luego hay otra categoría de that we pensamientos, call waste thoughts or unnecessary thoughts. que es lo que llamamos pensamientos inútiles o innecesarios. These thoughts really create a burden inside the soul. Estos pensamientos crean una carga en el alma. You know, most people feel heaviness in their lives, La mayor parte de gente siente pesadez en su vida, usually because they're expending their thoughts in an unworthwhile way. normalmente porque en sus pensamientos no son pensamientos que valgan la pena. It's like letting your mind think about everything and anything it wants. Como permitir que la mente piense cualquier cosa y de cualquier manera a la vez. Have you ever been traveling on the metro or the bus, Habéis viajado en metro o en autobús. and then you sit and there's somebody in front of you reading the newspaper, Te sientas y delante de ti hay alguien leyendo el periódico. and then you start to read the back of the newspaper, Y tú empiezas a leer el periódico por la parte de atrás. or your eyes are going to their shoes or their handbag or their hairstyle, O bien los ojos se te van hacia los zapatos o el bolso de la otra. and then you start thinking about that, Y empiezas a pensar en and then eso. that makes you think about somebody else, Y eso te hace pensar acerca de otro. and then that makes you think of the last holiday you went on. Y eso te hace pensar en las últimas vacaciones que And before you tuviste. know it, you're in a train going from Barcelona to Madrid, but your mind is in Timbuktu. Y te encuentras viajando de Barcelona a Madrid, pero tu mente está en otro sitio. It's totally unnecessary. Es absolutamente innecesario. Worry is unnecessary, La preocupación es innecesaria. and we worry a lot.
Y nos preocupamos We mucho. worry about things that haven't even happened yet. Nos preocupamos por cosas que aún no han sucedido. We worry about things that are completely out of our control. Y nos preocupamos por cosas que están completamente fuera de nuestro control. And we drain our energy. Y nos drenamos nuestra energía. Such a waste of time. Qué pérdida de tiempo. You know, I remember there was a young lady who I met, I don't know which country it was, but she was telling me the story about how her father had cancer. Me encontré una vez con una chica, no sé en qué país fue, que su padre tenía cáncer. And of course, when a relative near you has cancer, you're concerned. Y claro, te preocupas cuando un pariente tuyo tiene cáncer. Yeah? But, you know, she was ruminating about it so much, Y ella estaba creando tantos pensamientos. about what would happen to him and then what would happen to her if something happened to him. Qué le iba a pasar a él y qué le iba a pasar a ella si algo le pasaba a él. Yeah? That in her mind, the situation was becoming bigger than it was. Y en su mente la situación se estaba haciendo más grande de lo que realmente era. Because if some people would speak to her, they would think, oh my God, her father is in really, really bad condition. Y si alguien hablaba con esa chica, cualquier persona hubiera pensado, oh, su padre está muy, muy He's really mal, suffering. está sufriendo mucho. But then when they would go and visit him in the hospital, Pero después cuando iban a he ver was very cheerful and happy. a esa persona al hospital, estaba muy alegre y contento. Right? So she began to realize that he's settling his karma or karmic account, but her overthinking about it is making her suffer more than him. Y entonces ella se dio cuenta de que bueno, estaba pasando por su cuenta kármica, pero que el hecho de pensar más le estaba haciendo sufrir más que lo que el otro estaba sufriendo, Because she's just overthinking it. porque ella estaba pensando extra. So unnecessary thought, waste thoughts, you need to clean that up. Pensamientos innecesarios, pensamientos inútiles, esos hay que You limpiarlos. do need to be a bit disciplined in this area. Y en esto hay que ser disciplinado. Is it necessary for you to think about that? No, don't go there. ¿Es necesario pensar en eso? No, pues no pienses. Yeah. Then a third category Y una tercera categoría, is what we call ordinary thoughts. lo que llamamos pensamientos corrientes. These are thoughts that are linked to your everyday responsibilities. Pensamientos que tienen que ver con las responsabilidades To your cotidianas, role. con el rol. So if the role you play is of a mother, Si representas el rol de madre, then there'll be thoughts you have about your children. habrá pensamientos sobre tus hijos, You have to feed your children, cook for them, take them to school, bring them back. que les tienes que hacer la comida, darles de comer, llevarles al colegio, recogerles. If you are a businessman, you'll have thoughts about your business and Si what eres- you have to accomplish. Un empresario, entonces tendrás pensamientos acerca de tu negocio y de lo que tienes que llevar a cabo o hacer. So these thoughts are necessary, Estos pensamientos son necesarios, but in very limited quantity. pero en una cantidad muy limitada. Once you know what you have to do, Una vez que ya sabes lo que tienes que hacer, just do it. hazlo. Don't keep repeating in your mind, I have to do this, I have to do this, I have to do this. Pero no sigas repitiendo en tu mente, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Because often people who keep repeating these thoughts in their mind eventually get paralyzed. Porque a menudo personas que tienen pensamientos en su mente así, al final se quedan paralizadas. They think so much about what they have to do Piensan tanto en lo que tienen que hacer that in reality they can't do that at all. que en realidad no lo pueden hacer. So if there's things you have to do that are related to your responsibility, write it down. Si hay cosas que tienes que hacer en relación a tu responsabilidad, escríbelo. Timetable it. Hazte un horario, tu agenda, ahí hazlo. Yeah, don't keep it in your head. No lo tengas en la cabeza. We have lots of good facilities to help us remind us of what we have to do nowadays. Tenemos muchos aparatos que nos pueden ayudar hoy en día a recordarnos las cosas. Use it. Así que úsalo. Plan it and do it. Planifícalo y hazlo. But don't have this thought, I have to do this, and I have to do this, and I have to do this, because that puts an extra pressure on the mind. Pero no tengas ese pensamiento, lo tengo que hacer esto, porque esto añade presión extra a tu mente. Yeah, have you all had this experience? ¿Tenéis todos esta experiencia? And then the fourth category of Y thoughts los pensamientos de la cuarta categoría, are positive thoughts. los pensamientos positivos. What is a positive thought? ¿Qué es un pensamiento positivo? que te da alegría y te da paz. Thoughts that gives you joy and peace. Thoughts that give you joy and peace. Aumenta la autoestima. Thoughts that increase your self-esteem. Yeah. Thoughts that create energy. Pensamientos que crean energía en tu interior. You know, have you ever
wishes for someone? ¿Recordáis algún momento en vuestra vida cuando habéis tenido muy buenos pensamientos o deseos hacia alguien? Like a pure thought. Como pensamiento puro. It's so nourishing for your mind. Eso es muy nutritivo para tu mente. And that vibration reaches that person. Y esa vibración llega a la otra persona. And pure thoughts are qualitative thoughts. Los pensamientos puros son pensamientos de calidad. So they don't come like tsunamis, they come in ones or twos. No aparecen como un tsunami, aparecen de uno en uno o de dos en dos. Because one thought has so much pure power in it that it just fills you and nourishes you. Porque un solo pensamiento tiene tanto poder, tiene tanta pureza en ese pensamiento que te nutre. Now check your day today. Revisad el día de hoy. What percentage of your thoughts were pure and positive? ¿Qué porcentaje de vuestros pensamientos fueron puros y positivos? What percentage were ordinary? ¿Qué porcentaje fueron What corrientes? percentage were waste? ¿Qué porcentaje de pensamientos And fueron what percentage were inútiles? negative? ¿Y qué porcentaje de pensamientos en el día de hoy fueron negativos? Because that will tell you why you feel the way you feel right now. Porque eso te va a indicar cómo te sientes ahora mismo. And you know, I feel in our lives that we do have to be a little bit stubborn. En nuestra vida a veces pienso que tenemos que ser un poco testarudos. I'm sure in your life you must have at least one negative person. Seguro que en vuestra vida tenéis por lo menos a una persona negativa. Someone who has made it their religion to be negative, A alguien que ha hecho del ser negativo su religión. right? So they're always pointing out your faults, pointing out your weaknesses. Alguien que siempre te está señalando los defectos, They're correcting you. que te está corrigiendo. But there's always somebody like that. Siempre hay alguien así. Yeah. So just as souls have made it their religion to be negative, Así como hay personas que han hecho su religión el hecho de ser negativas, I made it a decision that I'm going to make it my religion to be positive. yo he tomado una decisión. Voy a hacer de mi religión el hecho de ser positivo. You just have to be just as stubborn. That's Tienes all. que ser así de testarudo, Because de quererlo, it's a game of energies. porque es un juego de energías. You know that story about the wolf? ¿Sabéis No, esa not the historia? wolf. The Indian tribe in North America, where this young boy is being told a story by his grandfather, who's the chief of the tribe. Hay una historia de los indios de América que hay un chico que el jefe de la tribu le explica una historia. Yeah? And so the grandfather says, son, El abuelo. there are two wolves fighting inside me. Y el abuelo le dijo al niño, mira, ¿sabes? The child told... No, the grandfather's telling the son. El abuelo le dice al niño, hay dos lobos. Yeah? One is revengeful, angry, manipulative. The other one is compassionate, benevolent, kind. Hay dos lobos en el interior. Uno es vengativo, con ira, y el otro lobo es amable, agradable. And so the boy goes, so granddad, which one wins? Y entonces estos dos estaban luchando y el niño le dice, abuelito, ¿y entonces cuál de los dos gana? And he replied, the one I feed. Y el abuelito le contesta, gana aquel al que yo alimento. That's it. Ya está. It's really simple, actually. Es muy sencillo en realidad. I think somewhere along the line we've just forgotten how to look after ourselves. How to look after ourselves. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de cómo cuidarnos. Yeah. It's not difficult. No es difícil. If you have a real love to look after yourself, Si tienes amor auténtico por cuidar de ti. you will keep yourself clean. Y si eso es lo que hay, vas a mantenerte limpio. And in that feeling of inner cleanliness, Y con ese sentimiento de limpieza interna, there is safety, te sientes a salvo, there is security, te sientes seguro, there is faith, con fe, there is trust. con confianza. Cleanliness provides an atmosphere where virtue can develop. La limpieza crea ese espacio donde se puede desarrollar la virtud. Pure love develops. El amor puro se desarrolla ya, la tolerancia, Patience. la paciencia. But we have to be very
on top of ourselves to keep ourselves clean. Pero tenemos que estar muy encima nuestro para mantenernos limpios. I know from my own life, for the last 8 or 9 years, I do something like 40,000 air miles a year. I travel that much. Desde los últimos 8 o 9 años de mi vida, al cabo de un año, tengo unos 40, in one year. In 1 year. En un año tengo 40.000 emails. Yeah. And, a lot of my work involves meeting people, groups sometimes in difficult situations. Y mucho de mi trabajo, a lo que yo me dedico, es a crear reuniones, encuentros con personas o con situaciones difíciles. And through my whole journey, I have to keep myself clean. Y entonces en toda esta trayectoria yo misma me tengo que mantener No matter limpia. what are the stories that I enter, No importa en qué historias entre, I have to step out of that story and keep my story clean. tengo que salirme de la historia para mantenerme limpia. Yeah, I have the drama of my own life going on. Yo ya tengo mi propia obra de mi propia vida en So marcha. I don't have the luxury to take on the drama of somebody else's life. No tengo que tomarme el lujo de asumir la historia del otro. And you know what I find that when I keep attention to staying clean, Y sabéis, cuando presto atención a mantenerme limpia, I actually become much more effective. me vuelvo mucho más efectiva. Yeah, much more effective. Mucho In a más very efectiva. short space of time, change happens quickly. Y en un poco espacio de tiempo ocurren cambios de repente. One of the signs where I know I've let myself get dirty Una de las cosas que indican que por dentro me estoy ensuciando is that I end up thinking too much about that thing or that situation. es que pienso demasiado acerca de eso o de esa situación. That's the first sign for me. Esa para mí es la primera And característica when que lo I start indica. to see that, Y cuando empiezo a verlo, then as a discipline, I have to step away from that thing or person. lo que tengo que hacer es mantenerme disciplinada de apartarme. Just for a short period of time, I just leave it. Por un corto espacio de tiempo lo dejo, lo aparto. I don't give it too much attention No le dedico demasiada atención because I have to clean the residue of what I've picked up. porque tengo que limpiar el residuo que he ido asumiendo. If I don't clean that residue, I will collect more dirt. Si no limpio ese residuo, voy a seguir recogiendo más suciedad. And in our day, there are very, very simple practices for this. En nuestro día a día hay prácticas muy sencillas para esto. When we do things in our life, ¿Sabéis cuando hacemos cosas en nuestra vida? after you've finished what you've done, Una vez que has terminado lo que has hecho, just hit the pause button for a few seconds por un momento aprieta la pausa and just let the impact of what you've done go. y deja que se vaya el impacto de aquello que acabas de hacer. It's like doing something and throwing the result of it in the ocean. Es como hacer algo y soltar el impacto de eso en el mar. So you move on to the next scene with the feeling that you haven't done anything. De manera que pasas a la siguiente escena con el sentimiento de que no has hecho nada. You go clean to the next scene. Vas limpio a la siguiente escena. And then do what you need to do. Y entonces haz lo que tengas que hacer. As soon as it finishes, Y tan pronto como termines, throw it in the ocean. échalo al mar. And I'll tell you, by the time you get to the end of the day, Y os digo que al final del día you will have accomplished so many things, llevas a cabo tantas and tareas you will have felt like you haven't done anything. y sientes que no has hecho nada. These are little, how do you say, methods that I have learned on the way. Estos son algunos métodos que he aprendido. Just to- Mantenerme limpia. Now, if you let me speak, I will speak all night. Pero si me dejáis hablar, hablaré toda la noche. So I think I'll stop here. Así que creo que lo voy a dejar aquí. And I'll ask you, do you have any questions, any thoughts, and anything you want to share or ask? Y si ahora tenéis alguna pregunta, algún pensamiento que queráis comentar. Y primero lo voy a repetir para los que nos estén escuchando y después lo voy a traducir. Okay? I'm going to repeat it in Spanish for those that are listening to us. ¿Qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? Difference between emotion and feeling. Emotion and feeling, what's the difference? Both are energies. Tanto el uno como el otro son energías.
One has a pure source, the other is influenced. Uno tiene una fuente pura, viene de una fuente pura, y el otro Influenced. de las influencias. So whenever I'm emotional, Cuando yo me siento emocional, I know there's something mixed. es que hay alguna mezcla, Something's not clean. algo que no está There's an limpio. influence Hay present. una influencia presente. It's a disturbed feeling Es un sentimiento perturbado because it has an influence. porque tiene una influencia. And you know, our emotions get triggered by a number of different things. Y nuestras emociones se ven perturbadas por diferentes Because the cosas, very nature of a mixed feeling porque la misma naturaleza del sentimiento mezclado comes from a mixed belief system. surge de un sistema de creencias mezclado. You know, in today's world, people have confused attachment to love. En el mundo de hoy la gente ha confundido que el apego con el amor. Right? So when you're attached to someone, it will create emotion. Cuando te sientes apegado a alguien, eso crea una emoción. When there is real love, there will be freedom in a relationship. Mientras que cuando hay amor auténtico, hay libertad en la relación. Esta mañana resulta que he experimentado un cambio en mi actitud entre las personas. This morning he experienced a change in the relationship with some people. Resulta que tenía que ir al banco a hacer unos trámites y me tenía que encontrar con la cajera del banco, que siempre me ha resultado como muy antipática. I had to meet someone at the bank, someone that for me always she had been quite unpleasant. Entonces resulta que yo era simpático con ella, esperando que I ella fuera conmigo, did my best to be good with her so that she could also be good with me, pero no lo era. but she was not like that. Y entonces hoy he pensado, So today I thought, lo voy a hacer de otra I'm forma. going to do it in a different way. Voy a ser amable con ella, I'm going to be kind with her, amoroso, loving with, yes, sin with esperar love, nada a cambio. without expecting anything. Y he recibido la respuesta And I've received the answer de mucha afectividad por parte de ella. that she was very kind with me today. Y ha sido muy bonito. He cambiado el chip. Una experiencia de alguien que cuando no esperas nada del otro, el otro te corresponde, para decirlo Muchas sin veces, esencia. probablemente es mi caso, ¿no? Que soy de una manera determinada esperando que la gente también. I've discovered that I can be in a particular ways because I'm waiting for something from the other. Expectation. Las expectativas que tenemos. When expectations are mixed into it's part of our belief system, isn't it? También las expectativas forman parte de nuestro sistema de When creencias. relationships become impure, they become a business deal. Cuando las relaciones se llenan de impurezas, entonces eso se convierte como en un trato comercial. And that's when we lose our freedom. Y ahí es donde perdemos la Because libertad, we're always expecting something. porque estamos siempre esperando algo. And it pushes them away even further. Y entonces aparta al otro incluso más. And so a big part of transformation is liberating myself from a subtle expectation. Y parte del camino hacia la liberación es liberarme de las expectativas. And you know, working with pure energy, that I want to just be loving. Y trabajar con la energía pura, que lo único que quiero es ser amoroso, amable, porque eso es lo que I soy. like being loving. Y me gusta ser amable. I don't need a reason to be loving. No necesito ningún motivo por el cual serlo. So such souls are actually a gift in our lives. Y estas personas que son así son personas como bendecidas en la vida, que les va I bien. remember very early on in my life learning the lesson of an attitude of good wishes. Recuerdo muy al principio de mi vida que aprendí esta lección de tener buenos deseos. Moving to England when I was in my teens from Africa was a big shock. Para mí fue un gran shock. Como adolescente nos emigramos de África a Inglaterra. I was educated privately, Yo, so I había, only ever knew a classroom of 8 students growing up. yo Maximum. iba a un colegio que iban solo 8 alumnos por clase. Yeah?
And you know, there's personal attention, there's good manners, everything. con atención personal, buenos modales, And todo. then when I arrived into England, I was in a classroom with 35 children. Y cuando llegué a Inglaterra éramos 35 en la clase And at the back of the classroom, nobody was paying attention. y al fondo de la clase nadie prestaba atención, Yeah, arguing with the teacher, discutiendo con el profesor, you know, distracting each other. distrayendo a unos y otros. And I just thought, where have I come? Y yo pensé, ¿pero a dónde he llegado? You know, and I remember I was the only Asian in that school at that time. Y yo era la única persona con apariencia de Asia. Now, what you call racial discrimination today Lo que hoy en día llamas discriminación racial, wasn't in the terminology 25 years ago. hoy en día se llama así, pero hace 25 años no lo llamabas de esa forma. Obviously, I was subject to a lot of racial discrimination. Pero sí, yo pues era un sujeto que recibía mucha discriminación racial. Bullying because I was too intelligent. Bullying, porque era demasiado And there inteligente. were 3 particular people that decided they were going to make my life hell for me. Y había 3 personas en concreto que decidieron hacer que mi vida fuera un infierno. I mean, they did all kinds of silly things. Y me hacían cualquier tipo de You know, cosa. in my mind, because I didn't know any of this terminology and whatever, I couldn't understand why they were doing this. Pero como no tenía en mi mente ninguna de esa terminología, ni siquiera entendía por qué estaban haciendo eso. I didn't understand the world of skin. No and how entendía skin could activate so much. ese tema de que cómo el color de la piel puede llevar a cabo tanta discriminación. Because I had grown up meditating. I started meditating since I was 8. Yo empecé de pequeña, yo tenía 8 años ya, que yo misma You know, meditaba. so for me, skin didn't matter. Y para mí el color de la piel no era importante. Religion didn't matter. La religión no era And importante. I remember every morning I decided, because, you know, after 6 months of this kind, you can sometimes think, I've got to do something to protect myself. Porque después de 6 meses de todo esto pensé, tengo que hacer algo para protegerme. So our local BK center was just 5 minutes from the house. Nuestro centro de Brahma Kumaris estaba solo a 5 minutos de la casa. And every morning at 6:30 they would start their meditation lesson. Y cada mañana a las 6 o 6 y media empezaban su lección de So I meditación. decided that I was going to dedicate that morning meditation from 6 to 6:30 to send good wishes to these 3 people. Pensé, esa meditación que hago cada día de 6 a 6 y media, voy a dedicarla a enviar buenos deseos a esa gente. Yeah. And I did. I remember for a whole month I'd sit down to meditate and there'd just be this deep feeling inside me, I hope you have a good day. Y lo hacía durante un mes con esos pensamientos, te deseo de verdad que hoy tengas un buen día. Because I thought, why do you have to do this to yourselves, you know? Porque pensé, ¿por qué te tienes que hacer esto? Era como hacérselo a sí mismo. I just remember being filled with so much love early in the morning. Y cuando iba por la mañana me sentía llena de tanto amor. And that love held me in like a bubble of protection in the day. Y ese amor se convertía como en una burbuja de protección a lo largo del día. And it took 1.5 months of doing that 1 mes y medio me llevó a hacer eso. until those 3 people became 3 of my best friends. Y hasta que esas 3 personas se convirtieron en 3 de mis mejores And I'm amigos. still in connection with them. Y todavía mantengo conexión con ellos. Okay, so we'll probably have about maybe 10 minutes of meditation now. Is that okay? Unos 10 minutos. Ella empezará primero y yo seguiré después. So I'd like you to sit upright so your spine is straight. Me gustaría que os sentarais rectos, o sea que la espalda esté recta. Because that does affect your breathing and your attention. Porque eso hace que puedas respirar mejor. Just begin by tightening all the muscles in your legs and feet. Y podéis empezar soltando la tensión de las piernas, del cuerpo, And relax. y relajaros. And then tighten the muscles in your abdomen and stomach and chest. Y también podéis tensar los músculos del abdomen, del pecho, y después soltarlos And relax. y relajaros. And then all the muscles in your hands and arms and shoulders. Y después los músculos de las manos, los brazos, los hombros. Los tensamos y los relajamos. And just allow your breathing
Y permitid que la respiración se vuelva más lenta. Breathe in the peace of this atmosphere. Al inspirar, inspirad la paz de este ambiente. And slowly breathe away any tension you may be holding in the body. Y al exhalar, soltamos cualquier tensión del cuerpo. And now become aware of yourself inside. Y ahora puedes hacerte consciente del ser internamente. A room behind your eyes. En una habitación detrás de los ojos. Walk up to the door of that room. Ve a la puerta de esa habitación, Open it ábrela and go inside. y entra. This is your personal and private space. Este es tu espacio privado y personal. Imagine it as you wish. Imagínatelo como quieras. Now in the middle of that room is a comfortable chair. Go and sit down. Y en el centro de esa habitación hay una silla. Ve y siéntate. And as you sit down, take off all the masks and roles you've played today. Y mientras te sientas ahí, vas soltando todas las máscaras de los roles que has desempeñado en el día de hoy. Here, you can be yourself. Aquí puedes ser tú. And in front of you are two large windows. Y delante de ti hay dos ventanas grandes. And as you look out of those windows, you see a busy street, lots of cars. Y miras por estas dos ventanas grandes y ves la calle con los coches, A busy world moving by. el mundo tan lleno de acción, el mundo que te rodea. And yet at the same time, you are inside, in your space of stillness. Y al mismo tiempo estás ahí dentro, en tu espacio de quietud. You're inside, everything else is happening outside. Tú estás dentro, todo lo demás pasa afuera. And you become aware of the growing space inside. Y te haces consciente de este espacio interno que se va haciendo más y más grande. You start to feel space between you and your body. Y empiezas a sentir espacio entre tú y tu cuerpo. And there's a lot of peace and stillness in this space. En este espacio hay mucha paz y quietud. And gently you start to become aware of yourself as a thinking, living energy in this space. Y suavemente empiezas a verte como un ser que piensa desde este espacio. Beautiful source of light and peace. Te empiezas a ver como una fuente de luz y de paz. And you let yourself rest
this original peace. Y te permites descansar en esta paz original. This is the real meaning of Om Shanti. Este es el verdadero significado de Om Shanti. Y desde este espacio de quietud y de paz, reconoces quién eres, qué eres, y reconoces también a quién perteneces. Eres luz y te encuentras ahora en un espacio de luz con un ser que emana luz. Por siempre emana luz y amor y paz. Y te sientes acogido por estos brazos de luz que te acogen, que te arropan. Este ser bondadoso, este ser que irradia tanta luz y te hace sentir tan bien que todo lo que pasó ya pasó. Ahora lo que importa es este momento presente, este momento en el que te llenas de fortaleza para mirar hacia adelante. Y lo que fuera que pasó, ahora ya no tiene tanta importancia, porque quizás fue eso lo que te permitió ahora sentirte acompañado por la energía más limpia que existe. Y te sirve de espejo para seguir limpiándote. Te sirve de espejo para seguir cuidándote. Porque nada ni nadie puede perjudicar tu corazón pacífico. Y vamos a quedarnos ahí ahora por unos momentos. Sintiendo la profundidad de este silencio y de esta conexión tan sublime. Y suavemente retorno conscientemente a esta silla en la que estoy sentado detrás de estas grandes ventanas que son los ojos. Y ahora, cuando continúe con el día de hoy,
seguir viéndolo desde ahí, desde esta silla, donde me siento en paz. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Gopi. Y gracias a todos por estar aquí.